Bueno, buenas noches. Gracias a la feria y a Martín de por invitarme a presentar este precioso libro que leí hace pocas semanas y que me resultó un gratísimo momento, disfruté mucho de encontrarme con esta historia y de encontrarme con esta autora. Estoy hablando de Ana Tipa. Gracias, Ana Tipa, por estar aquí, por haber hecho este libro, este preciso libro sobre Magic Time. Estamos hablando de un libro recientemente publicado, es el volumen número 23 de la hermosa colección Discos de la editorial Estuario, el sello Estuario, que dirige Gustavo Verdecio, que está llegando a los 25 volúmenes. Es una obra hermosa que están haciendo a lo largo de todos estos años, llevando al libro, dejando registradas las historias de algunos de los discos fundamentales de la historia de la música uruguaya. Y Ana eligió Magic Time, el segundo disco de OPA y quizás el menos conocido en esta época, ¿no? Porque hace mucho que es un disco muy de difícil acceso, no se ha publicado como se han publicado el primero, sobre todo, y entonces ¿Se publicó más Golden Wings? creo que hay una edición en CD de Golden Wings que ha sido bastante difundida, pero Magic Time es un disco mucho menos presente. Incluso no está subido a las plataformas oficiales. No, sí se puede conseguir en las plataformas oficiales no sí están. se puede conseguir repiado en YouTube por algún usuario que lo pasó de algún vinilo o de algún cassette quizás. Pero bueno, es una historia increíble la de este disco, que encuentra a los hermanos Fatoruso y a Ringo Tielman viviendo en Estados Unidos, viviendo la gran aventura, y en este proyecto también se suma Rubén Rada, como podíamos estar escuchando recién, que tiene una participación protagónica en este disco. Un disco grabado en los estudios Paramount de Los Ángeles en el año 1977, y que, bueno, quiero preguntarte por qué. Primero, ¿por qué decidiste, qué fue primero, la idea de este disco que te movió a querer escribir un libro, o la idea de escribir un libro y ahí te pusiste a pensar o a buscar qué obra o qué disco podías, cómo fue la génesis de esta historia? La génesis de la historia en particular es más reciente, pero como te estaba contando hace un momento, mi vínculo con la escritura es ya bastante antiguo. Tanto es así que hace poco encontré unas revistas que datan de hace muchos años, no voy a decir la fecha, porque eran de cuando yo tenía 8 años y publicaba historias de ficción en una pequeña revista del colegio al que yo asistía. Entonces, desde entonces este vínculo con la escritura existe. Luego continuó con artículos periodísticos que he publicado en alguna revista u otra, con la... Voy a dar un par perdón la interrupción, un par de apuntes más de contexto. Ana Tipa vive entre Alemania y Uruguay, donde desarrolla su carrera como cineasta. Ella es una cineasta documentalista que ha dirigido dos obras documentales de gran repercusión. Una se llama Dos Hitleres, desde el año 2007, y la otra se llama Preso, y se estrenó en el 2016. 2017. Y bueno, y es una autora, una cineasta con trayectoria internacional y con premios, con reconocimientos internacionales también. Entonces, este es el primer libro de una cineasta, de una artista que hasta este momento se había destacado por su labor audiovisual. Entonces uno lee este libro y ve el modo en el que la belleza y la alta factura literaria con la que cuenta,
Entonces uno se sorprende más aún, ¿no? Porque no es, digo, tú escribís tus proyectos, tenés un contacto con la escritura que acabas de decir desde niña, pero en tu primera publicación lográs una síntesis entre el periodismo y lo literario que es muy admirable, porque Gracias. merecida, porque basado en tus conversaciones con los protagonistas y en tu investigación de la documentación y de todo el material de archivo, lográs contar tú la historia, no es un relato más indirecto de la historia, sino que es un relato directo, como directamente al lector, ¿no? Desde tus palabras, desde tu relato, usando las declaraciones en el momento preciso que son imprescindibles. Todo lo demás está relatado por vos. Me interesaba particularmente relatarlo desde un punto de vista personal, no para caer en esta modalidad que me es bastante antipática de lo autorreferente, que es además hiperfrecuente en el documental en los últimos años y de la que yo francamente me divorcio muchísimo porque no me gusta, me parece una simpleza, muchas veces me resulta... veo una falta de esfuerzo en los autores que recurren únicamente a lo autorreferencial, pero ocurría en el caso de Magic Time, en el caso de OPA concretamente, que había una serie de vínculos personales. Ahí va, te iba a preguntar por qué Magic Time. A ver, en el momento en el que, lo que me preguntabas bien al principio, en el momento en el que se me invita a formar parte de esta colección como autor, evidentemente tengo que elegir un disco. Y en ese mismo momento, charlando con Gustavo Verdecio, recuerdo que la primera vez que me fui del país llevaba un casete de OPA que tenía los temas de Magic Time y de Golden Wings. Tú lo contaste en el libro. Claro, lo cuento en el libro porque fue un poco el detonante del comienzo de este proyecto. Yo no tenía el proyecto de escribir sobre el disco Magic Time, jamás, ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Pero cuando tenemos esa charla con el director de la colección, esto surge. Entonces de ahí vivo una retrospectiva de mi propia vida también, volviendo a ese cassette, a aquellos tiempos en los que yo me voy de acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nace el proyecto, así arranca el proyecto. Y encuentro también otro vínculo con los creadores de OPA, o con los integrantes de OPA, que es el exilio, ¿verdad? O sea, no el exilio político, me gusta siempre subrayarlo porque solemos usar esta palabra en el sentido del exilio político. El exilio en el sentido de vivir en un lugar que no es el tuyo durante mucho tiempo y la agarré. Y eso marca tanto mi vida como la obra de ellos, muy en particular Golden Wings y Magic Time. El desarraigo, ¿no? El desarraigo, exactamente, que si bien no diría que te transforma en otra persona, pero es una obviedad, te pone en otro lugar, pero te pone en otro lugar en un sentido muy amplio. Vos ya te ves hasta vos mismo de otra manera. Lo que llevas adentro lo llevas. Y al estar en otro lugar, ¿cómo lo manejás? ¿Cómo lo transformás en una obra de un tipo o de otra? Puede ser un libro, cine, lo que sea. Es diferente. Así que es un Magic Time de ellos y de OPA y de la música uruguaya, pero también un Magic Time tuyo, ¿no? Claro. Al que te lleva Sí. esta historia. Sí, entonces al final, si bien por supuesto como cualquier autor tuve momentos de dudas si este era el disco sobre el que yo debía escribir o quizás habría habido una posibilidad de mejor, pero no, me quedó clarísimo que este disco, por su historia, por la historia de sus protagonistas, era francamente ideal. Hay un libro sobre los Shakers, hay varios libros que repasaron estos años de la música uruguaya, pero repasos más colectivos, pero no hay un libro que cuente específicamente la historia de OPA, creo, yo no lo conozco. Entonces, No lo hay, no. Este libro de 270 páginas, yo creo que un poco tiene esta extensión porque va mucho más allá de Magic Time y es casi que una historia de OPA. Porque todo el capítulo inicial, toda la porción inicial que les recomiendo mucho,
reconstruye la Montevideo de los años 50 en el barrio La Comercial, con ese grupo de amigos, con ese grupo de niños que ella te va contando la historia sin explicártela demasiado. Empezás sabiendo quién es la Chochona y otros personajes que después vamos viendo como una película que va avanzando y que son la familia de Ringo, los padres de Ringo Tielman, y ahí la familia de los Fattoruso y cómo se conocen y cómo empiezan, pero está narrado sin una... Elegiste un tono como de que uno se va enterando de las cosas a medida que suceden, no adelantás demasiado, es una escritura como en presente. Y es una porción muy importante del libro, esa reconstrucción de la época de Montevideo de los años 50. Claro, pero eso tiene un motivo muy claro para mí, por lo menos, que es reflexionar acerca de dónde nacen las obras artísticas. Las obras artísticas son creadas por personas que, bueno, pueden tener momentos de inspiración, todo eso puede surgir de una circunstancia u otra, pero esencialmente surgen del interior y de las almas de esas personas. ¿Y quiénes son esas personas? O sea, esos 3 muchachos que andaban girando 4 por las rutas y los pueblos y los suburbios de Estados Unidos eran 4 niños criados en la comercial, 3 niños criados en la comercial. Porque en realidad OPA son los 3. Claro. Y los vecinos de la comercial son los 3. O sea que la comercial estaba presente ahí en esa... Exacto, entonces OPA solo puede surgir porque estos 3 son vecinos de la comercial, porque viven una determinada experiencia que tiene que ver con un lugar, que es ese territorio, digamos, de la comercial, y que tiene que ver con un tiempo, ¿verdad? O sea, hay un tiempo y un lugar que determina que esas personas sean quienes son. Entonces, para poder entender mejor o quizá para poder maravillarnos más o menos con lo que ellos crean cuando están en otro territorio, en otro marco temporal, tenemos que saber quiénes son. ¿Y qué descubriste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que descubriste de ellos a partir de quiénes son en los años 50 en la comercial? De esa historia en la que concentras tu libro, ¿no? La historia de este disco y de la cocina de este disco. Es una aventura, es para hacer una película. Ojalá pueda hacerla, sí. Merecería una película de ficción. Documental, una ficción, ¿no? Narrando las aventuras de estos 3 por Estados Unidos en plena década del 70. Correcto, porque además nos encontramos en un momento efervescente en Estados Unidos en el que está habiendo unos cambios impresionantes a todo nivel y ellos caen justamente en el medio de toda esa efervescencia. O sea, se encuentran inmersos en una realidad que también los va a marcar y que también va a hacer que surja lo que es OPA, que surja lo que son los discos de OPA, ¿no? Sin Ahora, eso no podrían sin ser. vos ser música y capaz que sin estar en cuanto a técnicamente especializada en el periodismo musical, lográs también poner en valor la originalidad y la importancia de esta obra, junto con Golden Wings, por supuesto, en la historia de la música, no solo uruguaya, sino latinoamericana y hasta mundial, ¿no? Porque hay una escritura, una música original, un aporte a la música global que hace esta gente, una síntesis que es de ellos y de nadie más. Bueno, justamente por eso analizo también tan exhaustiva y quizás cansinamente el tema del candombe, por ejemplo. Porque, ¿cuál es la síntesis que logran estos músicos? La síntesis que logran es la síntesis del candombe, que era una síntesis buscada, muy buscada a partir de un cierto momento por los músicos uruguayos, y ellos llegan a una dimensión muy superior a otras, entiendo yo. Esa síntesis con, bueno, lo que son los desarrollos musicales de aquel momento, que es el jazz y la fusión, ¿verdad? Claro. Y bueno, y el rock, ¿no? Claro, sí, que les voló la cabeza a los norteamericanos que tuvieron la suerte de ver esta banda tocando en los boliches, en los bares de las dos costas, ¿no? Porque estuvieron sus temporadas entre todo el territorio. Sí, ellos eran muy nómades, digamos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, sí. ¿Y qué descubriste, más allá de la música, de las personas?
de Bueno, Hugo exacto, y sí, me Ringo, venía. ¿no? Porque Osvaldo Sí. hace rato que no está. Sí, no, me venía a la pero bueno, cabeza. Osvaldo está narrado por ellos todo el tiempo. Bueno, siempre está evocado, ¿no? Claro. Porque fue una figura central, ¿Qué evidentemente. te vino a la cabeza trío. recién que No, te no, reías? me vino a la cabeza algo que es más bien gracioso, pero que a mí me sedujo muchísimo en el personaje de Ringo. Bueno, Ringo es una persona que vive hasta hoy, ¿no? Sí, sí, Lo claro. llamo personaje porque en el momento en el que un Porque es un autor... personaje. pero también... Yo lo conocí el año pasado en Lo un lugar donde conocimos estábamos. casi juntos, porque Y- yo estaba en ese momento ahí, y más allá de ser un personaje en el sentido en el que nosotros usamos esta palabra popularmente, es un personaje en el momento en el que un autor lo toma y lo hace como casi relator de un libro, de un relato, ¿no? De un documental o de un libro, se transforma en un personaje de una historia, ¿no? Bueno, este personaje, además de un cierto carácter como de antihéroe que tiene para mí, porque él es el no famoso, es el que no tiene el proyecto artístico, ¿no? A diferencia de Hugo Fattoruso, ¿verdad? Que es el que todos conocemos, el que todos admiramos. Bueno, es el que se quedó allá también, ¿no? Correcto, ¿no? Él se queda allá y sus primeras pasiones, aunque a él le gusta la música, sin ni la menor duda, sus primeras pasiones son el fútbol y las motos. No es... No es el jazz. No es el jazz, justamente. La música es una cosa más, porque porque en su casa su padre es músico, porque hay un piano, porque se reúne con los amigos a tocar, pero no es su proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, esto es un me llama mucho la personaje atención. fascinante y Sí. también Hugo, por supuesto, con sus 1.500 millones de historias. Sí. Y vos empezaste con este proyecto como libro, pero en algún momento la documentalista apareció, pateó la puerta y dijo, epa, esto es un documental, y empezaste a filmar este Sí. documental sobre la historia de este disco, no sé si es de este disco, la historia de Oppa, la historia de ellos, o la historia de Ringo. Y está en proceso ese documental, ¿verdad? Esa documentalista que dijiste que es, en realidad mi alter ego por ahora es la escritora, pero en este momento sería la documentalista, a veces me mete en cada lío bárbaro, porque sí, empecé a filmar porque como dijiste, tener esta historia, tener este vínculo con estas personas, tener semejante cosa que contar y no hacer un documental era como una afronta a mí misma, ¿no? Entonces, sí, hice arrancar este proyecto, pero lo que tienen los documentales es que necesitan dinero. Entonces, es otro trabajo completamente distinto al de la escritura. ¿Y en qué etapa está? ¿Hiciste entrevistas con ellos por ahora? Hice mucho más que entrevistas, en realidad. ¿Seguimientos? Sí, de la estadía de Ringo en Uruguay, tengo precioso material. Para el año pasado, para los 80 años, para los festejos Para de los 80 años de Hugo. exactamente, para todo eso, que fue una ocasión en la que Ringo volvió después de muchísimos años. Claro. Aproveché para atraparlo y registrar una larga serie de situaciones que por supuesto no puedo contar acá, pero que son, sí, que serían buena parte de este documental. ¿Y qué falta para poder ponerlo Falta acá? Estados Unidos. Falta Estados Unidos. Ahí va. Claro, porque por lo mismo que dije hace un rato, ni Opa es Opa, ni Ringo es Ringo sin Estados Unidos. Entonces sería muy mentiroso llevar el relato audiovisual a algo muy limitado que es una visita. Así que, señores productores, si hay algún productor audiovisual en la sala, aquí hay un proyecto que está necesitando un empujoncito para llevar a Ana a Estados Unidos y poder terminar este rodaje y después se verá la otra parte. Para continuar, se me ocurren millones de preguntas, está toda la aventura, está toda la intervención del productor, Ayrton, y todo ese episodio que derivó hasta en un juicio de Hugo muchos años después. Pero bueno, tenemos que ir cerrando. Quiero invitarlos a que lean este libro, a que se sorprendan y a que redescubran una obra fundamental de la música uruguaya que funciona como complemento, porque si bien es una de las obras capaz que menos conocida de ellos, ahora con este libro se transforma quizás en la que tiene un material más generoso para investigar. Así que
Nada, buenísimo tu aporte y te agradecemos mucho. Muchísimas los gracias melómanos a vos, y los amantes de la... Sí. Y espero que los lectores también, que puedan disfrutar de la lectura. Además, Muchas muchísimas gracias, Javier.